Bueno, y en esto de hacer la otra historia, vamos a hablar con un investigador, con un sociólogo, que esta tarde presenta un libro en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Daniel Federstein, buen día. Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan de FM Ágora. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Daniel, primero agradecerte la atención de atendernos y segundo que nos cuentes un poquito esto de los dos demonios, la teoría de los dos demonios recargados, como dice entre paréntesis, de tu nuevo libro. Sí, les cuento, la idea es, el libro surge de una profunda preocupación que comienzo a tener ya te diría hacia el año 2014, 2015, cuando empiezo a ver, por un lado, que reaparecen muchas de las figuras de lo que la sociedad argentina de alguna manera había superado, que era la teoría de los dos demonios, esta idea de que la dictadura se explicaba por la confrontación de dos grupos externos a la sociedad y deliantes, ¿sí? E igualados entre sí, la violencia insurgente y el accionar estatal, militar. Y el problema es que cuando me empiezo a meter más en profundidad, empiezo a ver, y por eso este paréntesis de recargado, que si bien son motivos similares, están estructurados de un modo todavía más peligroso de lo que había sido en su momento la teoría de los dos demonios, porque lo que uno a veces olvida en esas luchas que fuimos ganando en la Argentina en la disputa por el sentido, es que allá en los años 80, finales de la dictadura, comienzos del gobierno de Alfonsín, la teoría de los dos demonios, con todos los problemas que tenía, buscaba avanzar sobre la idea de que en la Argentina había una guerra sucia en la cual los militares habían salvado a la nación. ¿Sí? La teoría de los demonios buscaba plantear que, bueno, establecer cierta equivalencia mostrando el desastre producido por el accionar represivo y la crueldad, la gravedad del sistema de campos de concentración, al costo de aceptar esa igualación. Ahora, cuando reaparece esto, que yo lo ubico bastante temprano, yo empecé a rastrear y comencé a ver estas lógicas surgiendo ya hacia el 2008, en el momento de la crisis del campo, ¿sí? Instalándose con mucha fuerza en el 2013, 2014, esta versión recargada de los dos demonios ya comienza a plantear algo que es más peligroso, porque empieza a establecer una igualación que busca también prolongarse hacia el presente y que se propone no tanto denunciar la violencia represiva haciéndola equivalente a esto que llama la violencia terrorista, la violencia insurgente, sino centrarse en la denuncia de lo que llama las otras víctimas y proponerse la demonización de todo intento de enfrentar políticamente la injusticia, ¿no? Entonces, en esta versión recargada de los dos demonios hay una demonización de la lucha política de los años 70, pero que busca trasladarse a una demonización de la lucha política hoy, ¿no? Y me parece es criminalizar la protesta social. Exactamente, y entonces plantear que la protesta social de hoy sería la misma violencia que estamos buscando combatir, ¿sí? Por lo tanto, homologa, ya la homologación de los dos demonios original era un absurdo, porque homologaba acciones que podían ser desde una protesta en la calle, una huelga, la toma de una fábrica o la toma de un cuartel, o incluso el asalto a un banco, lo homologaba con un sistema de campos de concentración, que uno dice, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en esta versión recargada incluso se busca homologar las protestas presentes y entonces legitimar el asesinato de Rafael Nahuel en el sur, la desaparición de Santiago Maldonado, la represión en la marcha que se hizo reclamando frente al intento de reforma previsional. Esto es, cualquier modo de intentar oponerse a cualquier medida injusta de un gobierno aparece demonizado como violencia y equiparado a la peor destrucción que sufrió la sociedad argentina en su historia. Daniel, creo que con el agravante hoy de esto que vos llamás recargado, de que los medios hegemónicos difunden una sola parte de la cuestión, cosa que en los 70 por ahí estaba más atenuada. Sí, diría no solo que difunden una sola parte, sino que son una maquinaria de producción de sentido en este sentido, en esta línea, ¿no? En este nivel de permanentemente insistir en homologar
situaciones que no son homologables, ¿sí? Como modo de relegitimar la represión, y por eso me parece que el elemento más complejo, más peligroso de esta versión recargada es que la discusión sobre el pasado no es realmente sobre el pasado, es una excusa para poner una visión sobre el presente, exacto, digamos, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que pensar, cómo se está construyendo y cómo desarmarlo. Y que tiene que ver con este nuevo modelo de construcción de un sistema donde prevalece el orden sobre la libertad y la justicia. Exacto, pero además donde aparece la idea de un diálogo, ¿sí? De un llamado al diálogo, que en verdad no permite diálogo alguno, ¿sí? Esto es un llamado al diálogo abstracto que viene de la mano de los palos, de la mano de la imposibilidad de plantear ninguna objeción a un régimen que además está produciendo una brutal redistribución de la riqueza. Daniel, partiendo de la base que uno adhiere a esta teoría de pensamiento, ¿cómo combatimos todo eso? Porque recién hablamos de los medios hegemónicos y tienen una fuerte penetración cultural, es más, creo que venimos perdiendo, los que sentimos distinto la batalla cultural. ¿Cómo morigeramos esta situación? Porque además se ha publicado ayer en el boletín oficial el uso de las taser, por ejemplo. O sea, son tal cosas cual, y son símbolos. Sí, tal cual, porque es un paso más, ¿sí? O sea, claro. Acaba de mencionar un hecho que muestra justamente una mirada sobre el orden social que se basa, que este es el eje del discurso de Patricia Bullrich, ¿no? Con qué herramientas se reprime mejor, no cómo uno desarma el malestar social a partir de permitir la posibilidad de una distribución un poco más justa del ingreso nacional. Pero lo que planteabas me parece crucial, porque creo que un riesgo es quedarnos con la cuestión de la concentración mediática, y yo creo que si bien es un elemento importante, no me parece que sea ni el único ni el fundamental para explicar este retroceso en la construcción de sentido general. Creo que hay que ver cómo se armó muy bien un modo de explicación del presente y una forma de configuración del pasado, pero también aprovechó muchos problemas del campo popular. Yo creo que en este sentido Argentina ha tenido una historia de gran avance en la posibilidad de construcción de representaciones del pasado, pero que esto entró de alguna manera en un pozo justamente hacia esos años, 2008, 2009, 2010, donde una cantidad de elementos, quizás por haber sentido que determinadas batallas por la construcción de sentido estaban ganadas, creo que se abrió la puerta que ciertas interpretaciones pudieran instalarse, ¿sí? Yo en el libro analizo toda una cantidad, de un capítulo entero que se propone analizar lo que llamo los errores no forzados del campo popular, que creo que son elementos que permitieron que avanzaran estas lógicas recargadas de los dos demonios. Por supuesto que la concentración mediática también es un elemento importante a tomar en cuenta, pero si uno solo se concentra en eso, no puede observar que el sentido se construye no solamente en los medios, y que quizás hemos perdido la potencia que tuvo el movimiento de derechos humanos durante quizás 20, 25, 30 años en ese periodo de lucha, y que quizás es hora de replantearnos algunas cuestiones, ¿no? De poder repensar algunos ejes, sobre todo en función de cómo uno enfrenta esta nueva ofensiva. Daniel, cuando vos mencionás esto de pequeñas batallas culturales, yo tengo por ahí, cito un amigo que alguna vez lo escuché decir que la ley de medios no era el final, sino era el inicio de cosas, y grafica fuertemente esto de la batalla cultural perdida por el campo nacional y popular. ¿Cómo damos vuelta a la página? ¿Cómo le ponemos sentido y contenido a esa lucha? Bueno, creo que uno puede imaginar algunas cuestiones, creo que tenemos que pensar... Estoy curándome en salud pensando que a lo mejor la vida nos permite tener otros 12 años de derechos y de libertades, pero para no perder, digo, porque esta vuelta nos ganaron hasta con los votos. Sí, es que justamente creo que eso es lo que tiene que hacer pensar a esta cuestión de cómo se construyen estructuras de sentido, que el orden no es primero hay que
ganar una elección y después constituir estructuras de sentido, sino que las transformaciones que se lograron a nivel político en la Argentina fueron producto de las luchas del pueblo argentino y fueron producto de, por eso decía, todo esto que se fue construyendo desde, para ponerle un momento, mediados de los años 90, que tuvo que ver con la resistencia al neoliberalismo, que produjo un 2001 y que generó la posibilidad de, por lo menos, poder poner ciertos límites a podríamos decir, a la redistribución regresiva de la riqueza en la Argentina. Creo que el movimiento de derechos humanos en todo ese periodo jugó un rol fundamental, yo lo suelo llamar un faro moral en todas esas luchas que iban más allá de la lucha contra la impunidad, que de todos modos agrupó a un arco muy amplio de la estructura política argentina, pero era como un elemento que conducía a un conjunto de luchas mucho más amplias. Creo que en ese sentido el movimiento de desprestigio de los organismos de derechos humanos que se inicia en el 2012-2013 ha sido bastante efectivo, y en ese sentido, por eso yo decía revisar también algunas cosas propias. Creo que la partidización de ese movimiento en un sentido muy sectario ha jugado, tanto su partidización kirchnerista como su partidización anti-kirchnerista, ha jugado muy mal en cómo confrontar ese desprestigio, porque si algo constituía el corazón de que el movimiento de derechos humanos fuera el faro moral de esas luchas, tenía que ver con su carácter plural. Esto es, no apartidario, no apolítico de ninguna manera, porque estaban muchísimos partidos políticos participando de ese proceso, pero sí su carácter plural. Esto estaba por encima de la partidocracia. Exactamente, y creo que un error grave, lo ubicaría ahí a partir quizás del año 2010, 2011, 2012, es que esto comienza a caer dentro de la lógica de la grieta, y esto comienza a caer en esta equivalencia a derechos humanos es kirchnerismo, y esto creo que fue muy negativo para todos, diría, sin duda para el movimiento de derechos humanos, pero para el caso también para el kirchnerismo, ¿sí? En el sentido de no permitir que hubiera un espacio con autonomía que pudiera incluso... Porque además hasta devaluó el protagonismo que tuvo el kirchnerismo en esa lucha. Termina devaluándolo cuando lo adopta. Pero no solo devaluándolo, sino que distorsionando cómo fue esa lucha, porque se lo plantea casi como que hubiese sido un regalo del kirchnerismo, esta cosa de gracias Néstor y Cristina, que creo que fue un problema para el propio kirchnerismo también, porque yo creo que un gobierno que logra ciertas conquistas, pero que sufre el embate de los grupos más concentrados de poder, le resulta necesario tener un movimiento autónomo que lo presione por izquierda, que lo obligue a más. Cuando ese movimiento queda totalmente identificado con el kirchnerismo, esto es un problema para ambos, claro, digamos, ¿no? O sea, es un problema para el movimiento porque pierde potencia, porque los sectores no kirchneristas se sienten excluidos, y es un problema para el kirchnerismo porque pierde la posibilidad de un movimiento que lo presione a más y que le haga de contrapeso ante las presiones de los grupos de poder. Y creo que esto terminó jugando, más allá de la concentración mediática, en que una cantidad de gente muy importante que acompañaba estos procesos se comenzara a separar de este proceso y a observar esta lógica del sumarse al discurso del curro de los derechos humanos, separarse, dejar de ver a las organizaciones de derechos humanos como faro moral. Y creo que este es uno de los grandes desafíos, por lo menos en nuestra área, o en mi área particular, que es el campo de los derechos humanos, recomponer a la militancia de derechos humanos como faro moral de las necesidades actuales. Y yo creo que ante el riesgo actual, que diría que ante el deterioro económico, uno de los mayores riesgos a nivel regional y en nuestro país es la emergencia de un neofascismo. Creo que podría ser un eje articulador muy importante, así como lo fue la lucha contra la impunidad durante 30 años, poder rearticular el movimiento de derechos humanos en una clave antifascista, ¿no? Que pueda otra vez reunir a grupos muy distintos a nivel político para resistir esto que vemos expresado, por un lado, en la ministra de Seguridad, sin ninguna duda, pero para el caso acompañado también por sectores del peronismo, como el caso de Pichetto, como el caso de Sergio Berni, como el caso de Guillermo Moreno, ¿no? Y por sectores de la sociedad también. Y por sectores de la sociedad también.
Digo, esto Por que es lo supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, por eso lo expreso en alguna figura política para mostrar su transversalidad, pero sí, lo grave es la gente que sale a linchar ante el robo de un celular, digamos, ¿no? Entonces uno empieza a ver un movimiento que crece o el discurso antiinmigrante como proyección de las frustraciones económicas propias, ¿no? Por eso me parece que esos políticos en realidad están expresando algo que se va construyendo por abajo y que tiene una enorme peligrosidad. Alguna vez, laburando en temas de seguridad, solía decir que la contracara del hurto callejero no puede ser el homicidio en banda y en poblado, que es cuando un grupo de personas que se sienten agresivas matan a golpes a un delincuente. No, eso no es justicia por mano propia. Lo primero que tenemos que desterrar son factores de lenguaje. No existe la justicia por mano propia. Estoy totalmente de acuerdo, porque justicia por mano propia le daría un carácter de justicia. Claro. Totalmente lo calificaría como justiciero, algo que además uno no puede observar la tremenda diferencia de valores, ¿no? Entre lo que es un bien menor y lo que es la vida. Claro. ¿No? Y me parece que en este sentido, pero creo que hay que mirarlo con cuidado, justamente porque empieza a cobrar mucha fuerza, porque el fascismo se nutre de las frustraciones cotidianas. Entonces, en un momento de tanta crisis y de tanta destrucción, si no se puede estructurar un modo de resistencia colectiva, solidaria, organizada ante ese proceso de destrucción de nuestras condiciones de existencia, lo que uno hace es proyectar esa frustración en el odio hacia aquel al que puede atacar, y que en general es el más débil. Y este es el eje del fascismo, y por eso decía que me parece que esta novedad que estamos viviendo en la Argentina, que es algo que no vivimos ni siquiera en la dictadura, porque la dictadura fue genocida pero no fascista, me parece que esto es lo que más nos tiene que preocupar, y que podría ser una oportunidad para el movimiento de derechos humanos para volver a reconstituirse de modo plural, a salir de la trampa kirchnerismo, antikirchnerismo, y a poder articular fracciones políticas de muy distinto origen y distintas características en una lucha común antifascista que como que pueda darnos herramientas para poder reinstalar esta potencia que tuvo el movimiento de derechos humanos. Daniel, esas frustraciones cotidianas que llevan a germinar el fascismo, como vos lo definís, ¿cómo le aportamos solidaridad? Porque además esto que vos planteás respecto de los derechos humanos, que es de este faro, tiene mucho que ver con la situación política del país. O sea, cuando vos hablás de redistribución de la riqueza, y yo estoy seguro que tengo muchas coincidencias con gente que no es peronista, ¿cómo generás ese ámbito alejado de la grieta? Es decir, muchachos, o formalizándola la grieta. Del otro lado de la grieta está lo otro. Si a vos te roban el celular, no es para matarlo. Vamos a encontrar la forma de que este chico no tenga que ir a robar celulares. Por eso digo que me parece que hay que replantear cuáles son los ejes de discusión, o sea, dónde está esa grieta, y creo que es una trampa haberla aceptado en clave de kirchnerismo, antikirchnerismo, digamos, ¿no? Y que me parece que es lo que implicó esa derrota del campo popular, que por eso digo que cuando venía construyendo desde fines de los años 90, en algunos casos desde fines de la dictadura, en la lucha contra la impunidad, de alguna manera tenía esto claro, que no quiere decir que hubiera acuerdo. Por eso digo, recuperar esos momentos, tanto la década del 80 como la década del 90, cuando en el año 96 se comienzan a organizar las marchas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Esas marchas incluían a un arco político muy amplio, así como lo habían incluido los organismos en los años 80, y muy amplio, me refiero a muy amplio. Entonces había sectores importantes de la Unión Cívica Radical, gran parte del peronismo, toda la izquierda con sus distintas vertientes, partidos más socialdemócratas, el socialismo santafesino, digo, un arco muy amplio que en otras cuestiones tenía profundas diferencias, y que de todos modos esas diferencias eran legítimas, pero entendía que en la lucha contra la impunidad había que actuar conjuntamente. Yo creo que por un lado hay que recuperar estas conquistas en la lucha contra la impunidad y pensar que el antifascismo reúne a un arco igualmente amplio, ¿sí? Esto es, en la lucha frente a estas formas de fascismo que están apareciendo en la sociedad argentina y en la política argentina, vamos a tener un arco igualmente amplio a nivel político para darle potencia a esa lucha, ¿no? Que no quita que después cada uno continúe con su identidad dando otras luchas donde quizás no estemos juntos, ¿sí? Pero me parece que tener desde el campo popular algunas luchas unificadoras resulta crucial para enfrentar estas iniciativas, ¿no?
Bueno, Daniel, agradecerte infinitamente, éxito esta tarde, vamos a hacer un esfuercito por ir a verte al aula magna de Ciencias Políticas, y ahora que tenemos tu número de teléfono vas a tener que aguantarnos que periódicamente te llamemos. Te vamos a molestar, señor, porque... Encantado, y bueno, esperemos verlos hoy, los que se quieran acercar, y bueno, sí, cómo no, quedamos en contacto. Entonces, repitamos, ¿esta tarde a qué hora y en 18 dónde? horas, Ciencias Políticas. A las 6 de la tarde, y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Bueno, hermano, seguramente nos estaremos viendo. Un abrazo, grande, Daniel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Daniel Feierstein, un sociólogo de fuste, porque además, fíjate que él, que es un especialista en derechos humanos, esto lo toma como faro para la construcción política. O sea, ¿por qué no nos podemos juntar con todo el arco de los partidos de izquierda? Bueno, es que esta es la discusión de fondo. A ver, cuando nosotros decimos que el problema es cultural, la última lucha, la última batalla cultural que se libró en la Argentina fue la batalla de los derechos humanos. Porque lo cultural tiene esta característica que nos atraviesa a todos, claro, que traspasa a los partidos políticos y que, digo, con mayor o menor relevancia, todos formamos parte de eso. Sí. Digo, creo que esta fue la última lucha y esto es lo que hay que retomar. Que cuando vos me has escuchado decir un montón de veces, uno de los graves problemas que tiene el peronismo es que confundimos cultura con acercamiento con el arte, que es una expresión cultural totalmente, que está muy buena, sí, pero que no es suficiente. No, seguro. Vamos a escuchar un chiquito de música. Dale.